¿Sabías que hay consecuencias cuando tomas la cena del Señor, teniendo distintos tipos de terribles errores? El día de hoy, a causa de las malas enseñanzas en las iglesias y el constante crecimiento de las herejías, hacen que muchos no tengan ni la menor idea de cómo es la cena del Señor y qué es lo que no se debería hacer antes de conmemorarla. El liberalismo actual y los falsos predicadores están pisoteando muchas veces las enseñanzas bíblicas para fomentar un paganismo religioso, aún dentro de nuestra misma iglesia, y las cifras de escándalo lo demuestran. Tenemos más del 70% de creyentes que no conocen la Biblia y causa de eso son arrastrados a la ignorancia y, lo que es peor, a vivir una vida superficial de cristianismo. No es una cosa simple venir a la mesa del Señor, porque ahí recordamos lo que Cristo ha hecho. Recordamos nuestro pacto y compromiso con Él y tenemos comunión con el Señor viviente. Proclamamos el Evangelio y esperamos su regreso con gozo. Todo eso en la cena del Señor. Ese es un momento y un lugar especial. Y cuando venimos a ella, el apóstol Pablo dice: más vale que vengamos con actitudes especiales. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Anaxios en el original, es decir, el que venga indignamente. Y esto es muy serio. Si alguien trata esto como si fuera algo normal, como si fuese cualquier cosa, o si viene de manera equivocada, se va a volver literalmente culpable, responsable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso la importancia de saber cuándo es que se está fallando. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo en venir de manera indigna? En este vídeo vamos a demostrar cómo muchos están viniendo a la cena del Señor de manera indigna. Le pasó a los corintios. En primer lugar, al ignorarla en lugar de obedecerla, es decir, al no hacerlo. Muchos dicen: bueno, no importa, no es importante, pero eso es indigno por parte de alguien que piensa de esta forma. Número 2, al hacerlo una actuación en lugar de algo significativo, algo que realmente tiene mucho valor, es decir, lo hacen sin entenderla. En tercer lugar, al hacerla algo salvador, en lugar de entender que haciendo esto tiene comunión, hay un compromiso, una comunión fresca con Cristo, pero muchos lo han vuelto como un ritual para generar salvación. Número 4, al tratarla como una ceremonia, en lugar de una experiencia personal. Número 5, al tratarla a la ligera, en lugar de tratarla seriamente. Número 6, si alguien viene a la mesa del Señor con alguna amargura hacia otro cristiano, en la manera y en la forma que sea. Número 7, si alguien viene a la cena del Señor con algún pecado no confesado. Número 8, al vivir en algún tipo de pecado del que no quieres arrepentirte y no lo quieres dejar, y acercarse de esta forma a la cena del Señor. Número 9, en venir con algo menos que un pensamiento más sublime acerca de Dios, acerca de la realidad de Cristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Es decir, si tomas a la ligera todas estas cosas. Número 10, al venir con algo menos que un amor total hacia los hermanos, un amor hacia las hermanas en el cuerpo de Cristo. Por eso, si vienes con alguna de estas a la mesa del Señor, estás acercándote indignamente. Y si así lo haces, eres culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, estás tratando toda la vida y sufrimiento de Cristo indignamente y te haces culpable de eso. Dios dice: eres culpable de ello. Por eso la manera en la que tratan la cena es como están tratando a Jesús. El versículo 28 nos dice: examínense a sí mismos. Mira tu corazón. En el griego significa una autoevaluación rigurosa. Mirar nuestra vida, la actitud hacia el Señor y asegurarnos de que no somos indiferentes o que estamos entretenidos por el pecado. Y esto porque el que come y bebe indignamente, come y bebe crima en el griego, es decir, va a ser disciplinado. Y esto por no estar tratando la realidad de Cristo con seriedad. Esto les pasó en Corinto. Por eso dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Algunos de ellos estaban un poco enfermos, otros muy enfermos, y a otros Dios los había eliminado.
En el griego dice, un número suficiente, es decir, un buen número, un gran número habían fallecido. Y todo eso por venir a la mesa del Señor de una manera irreverente. Por eso la seriedad de este asunto. Pero la gracia de Dios es maravillosa, porque en el versículo 31 nos da el remedio. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La evaluación personal nos lleva de nuevo al versículo 28, al decirnos que revisemos nuestro corazón. Los corintios estaban siendo disciplinados por Dios, porque no se examinaban a sí mismos, no limpiaban su vida, mas siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos catacrima con el mundo, es decir, para que no seamos condenados con el mundo. Ningún cristiano jamás será condenado con el mundo. El apóstol Pablo sigue en el verso 33 y 34, diciéndoles que corrijan esa fiesta de amor, esta conmemoración de la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? La iglesia en Corinto se volvió un completo desorden, un caos total. Crearon divisiones por todos lados. Algunos decían que yo soy de Pablo, otros de Apolos. No mostraban nada de amor, a tal punto que hubo distintas divisiones incluso de ricos contra pobres. ¿Y qué hacían los ricos? Se comían todo antes de que vengan los pobres. No había amor por el necesitado, solo indiferencia tras indiferencia. ¿Y eso acaso no vemos en muchos el día de hoy? Indiferentes con el hermano del costado, no muestran amor para con los hermanos. En ese entonces sus acciones de los corintios habían corrompido todo. Sus divisiones, sus diferencias de opinión, sus diferencias sociológicas, sus diferencias teológicas, habían creado una monstruosidad en ese tiempo. A tal grado que dice en el versículo 20, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En el griego quiere decir como que es imposible, es decir, ellos piensan que es la cena del Señor, pero el apóstol Pablo dice, esa no es la cena del Señor lo que están comiendo. Podrían estar bebiendo una copa o comiendo un pedazo de pan, pero eso no es la cena del Señor. Es imposible celebrar la cena del Señor cuando tienen sus corazones como las tenían. Cada quien se sentaba en una esquina y se comía su propia comida, y el hombre pobre no puede comer nada. Los ricos están borrachos y los pobres no tienen nada, y a eso lo llaman fiesta de amor. ¿Acaso eso es la cena del Señor? Claro que no. Otros entran a la cena odiándose el uno al otro, peleando uno contra el otro. ¿Cómo pueden celebrar la unidad de los santos de esa forma? La han destruido, dice Pablo. Y en muchos lugares está pasando exactamente lo mismo el día de hoy. Participan de la cena sin importarles nada. No les importa su pecado, no les importa el Señor, no les importa su prójimo, su hermano en Cristo. Es más, vienen con enemistades, con resentimientos, con indiferencias, con amarguras, creyendo que celebran la cena del Señor. Y después Pablo, simplemente en frustración, dice en el versículo 22, ¿qué voy a pensar de eso? Quizás su problema es que odian a la iglesia y prefieren destruirla rápidamente, o quizás su deseo es tomar a lo que Jesús ha comprado y echarlo a perder. Por eso cuando siembra semillas de discordia o división, Pablo dice, ¿es eso lo que tienen en mente? O quizás quieren avergonzar a la gente necesitada. La iglesia es un lugar en donde los ricos y los pobres deberían poder tener comunión juntos, donde deberían amarse el uno al otro. Jesús y los apóstoles lo dijeron de forma clara, dejaron este tema muy claro. En Gálatas 2:10, Pablo dice, no olviden a los pobres. La iglesia es un lugar en donde todas las barreras se han derribado. Y en ese tiempo, la vida era muy rígida. Habían hombres libres, hombres ataviados, habían griegos, habían bárbaros, habían judíos, habían gentiles, habían romanos, muchísimas barreras. Y la iglesia despedazó todas esas barreras, dice Efesios 2. Por eso más vale que tengan cuidado en cómo tratan a la iglesia. Asegúrense de que en su corazón no haya ni una milésima de intenciones de dividir a los hermanos de una forma antibíblica. Asegúrense de que no tengan ningún sentimiento de superioridad hacia los demás. Porque en Cristo no hay diferencias, no existen sentimientos egoístas en Cristo. Los verdaderos cristianos siempre se preocupan por los demás, siempre aman a los demás y siempre hacen todo para la gloria del Señor.
Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.